Ahí está, ¿verdad? También, qué bueno, qué bueno. No sabía si iba a entrar o no, pero genial. Ya. Ahora, Ahora sí, buen día. Ahí Dice está. Abraham que sí, no se me escucha. O- ahora sí me parece. ¿Se escucha? Vale, Sí, vale. Bueno, ok. decíamos, Miguel, chicos, que bienvenidos a todos, que muchísimas gracias por estar aquí, porque perfectamente hubierais podido hacer otra cosa. Ya sabemos que el tiempo es el mejor activo que tenemos en esta vida y hay que valorarlo. Así que, bueno, no sé si se ha escuchado, pero bueno, Miguel, muchísimas gracias por estar aquí, con tu sabiduría y tu conocimiento impartiendo la clase. Así que bienvenido y bienvenidos a todas. Así es, así es. Gracias, Miguel, por compartir este ratito con nosotros. Y nada, abierto siempre a aprender y a seguir mejorando, ¿no? Nada, muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo, porque al final el tema de hoy es un tema complejo, ¿eh? Es decir, hablar de respiración, pues en una clase de una hora no se puede llegar a lo más profundo, pero sí que podemos quedarnos en los fundamentos. Entonces, de eso se va a tratar lo de hoy. Y Claro. claro, es un poquito irónico que tengamos que enseñar a cómo respirar, ¿no? Pero estamos un poquito desadaptados en el sentido de que nuestra esencia es respirar menos de lo que respiramos. Entonces, el problema que tenemos a día de hoy es un problema de hiperventilación crónica. Todo esto es muy fácil afirmarlo, pero claro, quiero argumentarlo y presentarlo con una serie de diapositivas para que se entienda mejor el concepto. Aparte de Vale. todo, mira, ahí está Ivana también. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, tío? Buenos Mucha días. ilusión de escucharte. Ah, Sí. muchísimas gracias. Teresa también. Dafne. Hay bastante gente que estuvo en Reconexión Ancestral con nosotros, o sea que genial. Eso dice Sí, que les interesó el les tema. queremos pedir, porfi, a los que estén del otro lado mirando, si quieren después abrimos micrófonos, pero para que se escuche perfecto tu voz, Miguel, si pueden silenciar el micrófono por los sonidos de fondo y después ante cualquier pregunta los abrimos, pueden escribirlo en el chat con todo placer. Así que nada, lo dejamos en tus manos, Miguel, y vamos Sí, a tope. bueno, te quería añadir que la próxima no nos la perdemos, el retiro que hiciste, que vimos un montón de cosas. Bueno, Iván, mi hermano, ya me contó muchísimas cosas, ya Miguel nos tiene que contar. Y bueno, más allá de nosotros lo que decimos, ¿no? De nutrición y entrenamiento, también hay que fijarnos en otras áreas como puede ser la respiración, que es una cosa que hacemos 24 horas y tiene un efecto en nuestro cuerpo, al igual que comer, lo hacemos muchas veces durante el día y semanas y causa un efecto. Entonces, bueno, Miguel, quedamos atentos y con un montón de ganas de empezar, así que todo en tus manos. Perfecto. Pues voy a empezar compartiendo pantalla. Ah, vale, Jesús, me sale que el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. No sé si me tienes que dar permiso. Sí, enseguida te damos. Listo. Listo. Perfecto. Y nos vamos a ir a la presentación. La tenemos por aquí. Estáis viendo la pantalla, ¿verdad? Todo correcto. Muy Está bien. iniciando, sí, ahora. Vale, pues el primer pilar para mí, para dirigirnos hacia una salud integral, es decir, una salud más relacionada con nuestros ancestros, es poner conciencia hacia el inconsciente. ¿Por qué? Porque a día de hoy estamos más estimulados que nunca debido a nuestro entorno, la tecnología. Bueno, estamos constantemente bombardeados a notificaciones, tenemos la comida a golpe de clic. Entonces, digamos que la tecnología lo que hace es darnos una burbuja de comodidad, pero a la misma vez hace que capacidades que tenemos nosotros per se vean atrofiadas, capacidades cognitivas y físicas. Entonces, todo desde mi punto de vista nace de poner conciencia hacia lo inconsciente. Poner conciencia cómo comemos,
poner conciencia a cómo nos movemos y poner conciencia a cómo respiramos, que nunca ha hecho falta en la historia. Es solo en los últimos 100 años que realmente la forma en la que respiramos se ha visto desincronizada respecto al contexto, ¿vale? Y esto, bueno, lo vamos a entender un poquito mejor en las siguientes diapositivas, pero a grosso modo, el mantra sería poner conciencia hacia lo inconsciente. La forma correcta de respirar, pues, se basa en 2 pilares, que es respirar nasalmente y respirar menos veces por minuto de lo que lo hace el ser humano promedio a día de hoy. Entonces, el problema que tenemos se llama hiperventilación, ¿vale? Vamos a tratar de argumentar todo esto para que quede muy claro en las siguientes diapositivas. Vale, tenemos aquí... Miguel, no sé, la pantalla, me parece que no sé si al resto de personas me pone pista del presentador, como que tienes que, no se ve, o sea, se ve solo como una pequeña pantallita. Vale, voy a dejar de compartir y volver a compartir, a ver. Sí. A ¿Ahora? ver, Ahora. ahora, perfecto. Listo, perdona, Vale, ok. Nada, gracias por avisar. Vale, 96.000 kilómetros. ¿Alguien sabría decirme qué quiere decir esto? Y me refiero a alguien que no haya estado en las últimas dinámicas en las que lo mencioné. ¿Me podéis escribir por el chat? Si alguien tiene alguna idea. O sea, ¿qué tiene que ver esta distancia con el tema de la respiración? Y la pista es que es algo que tenemos dentro de nuestro cuerpo. ¿Vale? Ya os explico. Ni idea. Vale. Mm. La sangre. Bueno, vamos bien encaminados. Sí, nuestro sistema vascular. Es decir, si sacamos no la cantidad de sangre, sino la distancia que medirían nuestros vasos sanguíneos, los sacáramos de nuestro cuerpo y los pusiéramos en una línea recta, ¿vale? Esto a grosso modo, porque hay factores de la edad, hay factores de los hábitos, entonces no es exacto, pero es una distancia aproximada. Entonces, lo que quiero decir con esto es que la respiración es tan fascinante que podemos influir en 96.000 kilómetros de distancia, que es lo que mide nuestro sistema vascular, ¿vale? Esto lo vamos a explicar más adelante. Y bueno, para que veáis, esa distancia equivale a más de 2 vueltas a nuestro planeta. Vale, ¿por qué digo que la respiración es un sistema súper complejo? Bueno, primero de todo tenemos que entender que el cuerpo humano es un sistema de sistemas. Tenemos un montón de sistemas entrelazados entre sí y el sistema respiratorio es un sistema muy complejo. Tanto es así que está directamente entrelazado con el sistema vascular, con el sistema nervioso autónomo, el simpático-parasimpático, con el pH, con la calidad de nuestro sueño, con el rendimiento deportivo. Y, por ejemplo, con el sistema vascular, según la intensidad con la que respiremos, podemos hacer que nuestros vasos sanguíneos se dilaten o se estrechen. Es decir, sería, voy a escribirlo para que... Aviso de que aquí hay mucha teoría que si queréis ir tomando nota, de todas formas se quedará grabado por si alguien lo quiere repasar luego, ¿vale? Pero podemos generar vasoconstricción respirando, hiperventilando y vasodilatación respirando menos. ¿Ok? Vale, sistema nervioso autónomo. Esto es un sistema que actúa como una medida de resiliencia, de cómo cómo obedecemos a nivel de nuestro sistema nervioso a los cambios que suceden en nuestra vida. Es decir, cuando percibimos cambios que nos estresan, que los podemos percibir como un reto o como una amenaza,
activamos el simpático, que el simpático es el que activa la respuesta de lucha o huida. Y el parasimpático es el que activa la respuesta de relajación, de digestión y de enfocarse en una sola tarea, cosa que últimamente es muy complicada y tiene que ver con que estamos más habituados a estar en un estado simpático de forma crónica que a estar en un sistema parasimpático. Entonces, la hiperventilación estaría ligada al simpático, la respiración, o sea, el respirar menos estaría relacionado con el parasimpático. pH sanguíneo, que de esto voy a hablar un poquito en la siguiente. La calidad de nuestro sueño, porque cuando hiperventilamos generamos esa respuesta de estrés y ese estrés al final nos lo llevamos literalmente a la cama. Y además, si durante el día respiramos por la boca, cuando sea de noche, es todavía más difícil poner conciencia cómo respiramos. Entonces tendremos ese reflejo de respirar por la boca y ahí es donde surge un trastorno llamado apnea del sueño, que es la obstrucción de las vías aéreas, que literalmente nos quedamos sin aire y nos despertamos con un sobresalto por esa falta de aire durante la noche. Esto causa sueño interrumpido. Rendimiento deportivo, esto da para otra masterclass, ¿vale? No voy a profundizar aquí, pero algunos de los que estuvisteis en Reconexión Ancestral lo visteis a un nivel práctico. Y lo que podemos hacer a través de las apneas, a través de respirar menos o a través de generar una falta de aire, es generar glóbulos rojos. Al final los glóbulos rojos son los encargados de transportar el oxígeno a la sangre, que es donde se produce la energía. Vale. Vamos a la siguiente. Vale, como decía al principio, el mayor trastorno de los patrones de respiración se llama hiperventilación crónica y hoy en día está considerado como epidemia, ¿vale? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Porque la hiperventilación, mira un poquito, la hiperventilación no es que sea algo antinatural, tiene una razón de ser a nivel biológico. Es decir, si nos vamos a nuestros ancestros Homo sapiens, hiperventilaban, es decir, respiraban por la boca cuando su vida se veía amenazada. Es decir, cuando se encontraban con un depredador o con un enemigo de otra tribu, con condiciones climatológicas adversas, pues ahí no podían pararse a pensar en cuál era la mejor respuesta, ¿no? Y lo que tenían que hacer era dar una respuesta rápida a su metabolismo. Entonces se hiperventilaban y así conseguían salvar su vida, conseguían enfrentarse al enemigo o huir. Lo que pasa a día de hoy es que nuestro entorno ha evolucionado de una manera exponencialmente alta respecto a cómo ha evolucionado nuestro cerebro. Es decir, nuestro cerebro es una herramienta súper sofisticada y no lo vamos a negar, pero a grandes rasgos sigue estando acostumbrada a sobrevivir en un entorno primitivo. No está optimizado para sobrevivir en un entorno de edificios, asfalto, estímulos, comodidad excesiva, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que nuestro cerebro sigue buscando esos picos de estrés elevados y al no encontrarlos, pues cualquier estímulo que le saque de esa burbuja de comodidad lo percibe como ese depredador, como esa amenaza a su vida. Y esos estresores, al igual, no son tan altos como lo sería un depredador, pero sí que son constantes, se mantienen en el tiempo e incluso nos lo llevamos a la cama. Entonces, de ahí sale un poquito la disonancia entre nuestro cerebro y nuestro entorno. Cualquier cosa que nos saque de esa burbuja de comodidad, pues la percibimos como una amenaza. Vale, las dos partes de una respiración funcional. Respirar por la nariz y respirar menos. Respirar menos que el ser humano promedio, que eso serían, el ser humano promedio a día de hoy respiraría entre 14 y 17 veces por minuto y lo ideal es que bajemos por lo menos a 10-12 veces por minuto. Vale, me gustaría hacer una pausa aquí y
explicar lo de el pH que he dicho antes, ¿vale? Porque todos hemos escuchado eso de que el pH para estar sanos debería ser alcalino, y esto hay que cogerlo con pinzas, hay que matizarlo un poquito, porque es verdad que el pH óptimo es ligeramente alcalino, pero no excesivamente alcalino. De hecho, nuestro cuerpo siempre va a hacer las adaptaciones necesarias para que nuestro pH se sitúe entre 7,35 y 7,45. Puntualmente podemos estar más alcalinos o podemos estar más ácidos, pero nuestro cuerpo enseguida va a responder para volver a este rango. Entonces, ¿qué pasa cuando hiperventilamos? Bueno, hiperventilar ya hemos dejado claro que hacerlo de forma crónica es negativo para nuestra salud, y podríamos pensar que hiperventilar genera acidosis, pero no. Hiperventilar lo que genera es alcalosis, es decir, nos volvemos alcalinos. Sí. Vale, veo que has levantado la mano, Jesús. No sé si... Dime. No, simplemente puntualizar como lo del anfitrión, que hay personas en... Si puedes En aceptar. espera, para que las aceptes. Vale, ¿dónde me sale? En participantes. Participantes, vale. Vale, sí. Gracias por avisar. Es que no me sale notificación ni nada. Entonces, cada vez que veas eso, avísame, porque no me salía nada. O sea, te Vale. sale a ti porque eres el anfitrión, pero bueno, nada, te saldrá como una ventanita arriba, como un pop-up, un Vale, aviso, vale. pero no. Perdona, ¿eh? Nada, gracias. Vale. Como decía, cuando hiperventilamos generamos alcalosis. Y nuestro cuerpo, para compensar ese equilibrio, lo que hace es expulsar un compuesto llamado bicarbonato, que es un compuesto alcalino. Entonces volveríamos a ese rango de 7,3, 7,4. El problema es que el bicarbonato no se expulsa de forma aislada, se expulsa con otros minerales que son esenciales para nuestro cuerpo, como pueda ser el calcio. Y el calcio, pues a todos nos suena que está ligado a la salud de los huesos. Entonces, aquí podemos percibir o podemos intuir que hiperventilar de forma crónica nos va a hacer más propensos a sufrir problemas graves de salud como la osteoporosis. ¿Vale? Quería recalcar esto. Y luego también recalcar que hay una relación directa entre alimentación y la forma que respiramos. Aquí me voy a meter un poquito en vuestro terreno, Jesús y Renata, ¿vale? Para explicar que la mayoría de comestibles, porque no los voy a llamar alimentos, o sea, comestibles que hay en el supermercado, pues son extremadamente ácidos. Los ultraprocesados, las harinas refinadas, los azúcares. Y claro, mucha gente consume de forma habitual este tipo de alimentos. ¿Qué es lo que genera este tipo de alimentos? Pues acidosis. Y nuestro cuerpo, a nivel inconsciente, ¿qué es lo que hace para compensar esa acidosis? Hiperventilar. Hiperventilando generamos alcalosis. Lo que pasa es que no controlamos el nivel de alcalosis que generamos y normalmente rebasamos esa línea de lo que sería el punto óptimo. Entonces entraríamos en esa espiral de volver a expulsar bicarbonato junto al calcio y tener ese riesgo de sufrir enfermedades graves. Para veáis lo ligado que está todo, ¿no? Y bueno, aprovecho para felicitaros y daros la enhorabuena por poner conciencia en este tema, en el tema de que hacerlo como excepción y de forma esporádica no supone un problema, pero somos empresas del marketing, ¿no? Y al final hay mucha gente que consume este tipo de alimentos de forma habitual. Entonces ahí tenemos un problema que además se entrelaza a muchos otros sistemas que lo que es la alimentación en sí. Si queréis añadir algo, no sé. No, nada, sí, los que vienen del team, del equipo, ya están, ¿no? Concienciados de todo esto y por desgracia vivimos en una sociedad, pues sí, ¿no? Que abusa de este tipo de alimentos, que tiene una acidosis metabólica, que esto desencadena, pues estas enfermedades que estás diciendo tú, ¿no? Entre otras. Y se trata simplemente de añadir conciencia. No te digo, se ha cortado el audio. ¿Ahora se escucha?
¿No? Sí, Espera, es cosa mía. MacBook. ¿Se O- escucha bien, Sí, sí. Tim? Ahora sí, ahora sí. Sí, vale, vale. No, lo que decía, ¿no? Que sí, por desgracia vivimos en un ambiente alto en sodio, en azúcares y obviamente esto conlleva una acidosis metabólica y esto desencadena estas enfermedades, ¿no? Que al final, si el cuerpo está ácido, va a ir al hueso, por ejemplo, y va a quitar minerales para alcalinizarlo, ¿no? Porque al final en pH en sangre siempre tiene que ser 1, porque si no, obviamente no podríamos vivir, ¿no? Pero esta descompensación pues hace todo esto. Entonces está muy bien todo esto porque también la respiración está totalmente vinculado y con un montón de ganas de aprender y de tomar conciencia para divulgarlo un poquito más, para hacer una sociedad mejor, ¿no? Y Sí, más sana. 100%. Por supuesto. Ujú. 100%. El cuerpo es súper, súper inteligente, pero es trabajo nuestro de cada uno mediante nuestros hábitos ayudarlo a que sea más fácil el trabajo, porque el cuerpo se va a Ujú. autorregular, pero si nosotros no les damos las herramientas, va a desembocar en estas patologías que en la mayoría de los casos son evitables a través de los hábitos. Entonces es eso. Gracias por divulgarlo también a ti, Miguel. Son cosas interesantes que no las tenemos en cuenta en nuestro día a Mm. día y a la larga hacen una gran diferencia, ¿no? Totalmente. Y bueno, es lo que decís, al final el cuerpo se autorregula y busca esa homeostasis, pero según las formas de regularse, si se mantienen en el tiempo y si se repiten de forma periódica, pues al final desembocan en problemas a largo plazo de salud. En este caso, pues pongo el ejemplo de la osteoporosis, pero es que hay muchísimos más. ¿Vale? Bueno, llegamos a una parte muy interesante y muy gráfica. Ahora vais a ver imágenes, ¿vale? Pero voy a empezar recomendándoos un libro que se llama Respira, de James Nestor. Y en él, creo que al principio del libro, James, que es un periodista, cuenta una anécdota, un experimento que hizo consigo mismo. Y es que para mí es una barbaridad, ¿vale? Yo no se me hubiera ocurrido nunca hacer esto. Pero lo que hizo él fue taponar sus fosas nasales con tapones de silicona durante 10 días para eh, experimentar los efectos reales de respirar por la boca de una forma exagerada, porque es verdad que tendemos a hiperventilar, pero normalmente no las 24 horas del día respiramos por la boca, salvo excepciones. Y bueno, eso derivó en un montón de problemas. Esos 10 días fueron una pesadilla para él, ataques de pánico, cambios de humor, eh, mal sueño, irritabilidad, incluso a nivel físico se le veían los ojos caídos, ¿no? O sea, que, que ya se sabía de antes, pero este señor lo llevó como un paso por delante. Vale, respirar por la boca puede provocar hipertensión. Dime. Perdona que te interrumpa, que esto yo lo sufrí en mis propias carnes porque me operaron de las fosas y me taparon, me metieron una cosita así, ¿no? Que me Wow. llegó al cerebro durante 2 días y pico y yo siempre se lo digo a Renata, fueron de los peores días de mi vida, o sea, por la noche, durante el día, respirando por la boca, fatal, lo que dices, estaba de mal humor, estaba estresado, por las noches no dormía nada y repercute y esto sostenido en el tiempo no me quiero ni imaginar en 10 días. O Ya sea, ves, pero simplemente decir lo que yo estuve 2 días te y lo has medio. vivido. Ya. Ya, pero yo creo que muchas veces cuando estamos en ese globo del día a día, normalizamos la situación y es como el pez es el último que ve el agua, ¿no? Entonces es Mm. importante, volvemos a lo mismo, ser consciente, porque muchas veces normalizamos el estar cansados, fatigados, estresados, y no nos damos cuenta que, claro, con estas pequeñas cosas podemos cambiar Mm. nuestro día a día, ¿no? En cómo Hasta nuestra vivimos. fisiología también. Sí. A nivel de inconsciente colectivo, pues la gente que ya tiene una edad suele decir que será la edad, ¿no? La típica excusa. Pero todo eso viene de patrones que ha repetido durante el tiempo y que realmente son reversibles a través de mejorar esos hábitos. Entonces, Claro. no nos quedemos con la excusa fácil y vayamos un poquito más allá, ¿no? Eso es lo que yo pienso, Sí, ley de causa y efecto, ¿no? Al final. totalmente. Entonces, antes hemos dicho que según cómo respiremos, influimos en nuestro sistema vascular. Cuando hiperventilamos, pues activamos unos neuroreceptores que hacen que nuestros vasos sanguíneos se estrechen. Realmente tiene sentido porque
es una respuesta adaptativa, porque hiperventilar está ligado a percibir una amenaza, entonces interesa que la sangre se concentre en los órganos vitales. Entonces, esa vasoconstricción es sobre todo más acusada en las extremidades, en los brazos sobre todo. Incrementa los niveles de estrés. Bueno, esto ya lo viviste tú, Jesús, y lo vivió James Nestor, y lo vive un montón de gente que está estresada y no sabe por qué. Y bueno, al fatigarnos más, también eso nos lo llevamos a lo que es el sueño y entramos en un círculo de ya levantarnos cansados. Ataques de pánico, ansiedad, mal humor. Importante, el cuerpo pierde hasta un 40% más de agua, porque la nariz, una de las funciones que tiene al exhalar es reabsorber la humedad, cosa que la boca no tiene. Entonces, aquí también hay un problema de deshidratación. Y luego cambios físicos en la estructura craneofacial, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Vale? Vale. Recalco que esto no lo hace únicamente la respiración, sino que hay otros factores como los alimentos que ingerimos, el exceso de azúcares, ultraprocesados, harinas, pues hace que los músculos de la masticación se atrofien porque realmente ya no es necesario hacer ese esfuerzo y generen este tipo de estructuras. Pero es verdad que cuando respiramos por la boca, nuestro cuerpo se adapta para ese mal hábito que es respirar por la boca. Entonces, lo que es, los tejidos blandos, que son las partes más carnosas del rostro, al, al, eh, al respirar por la boca lo que hacen es hundirse. Aquí vemos las mejillas hundidas, el mentón hundido también, porque respirar por la nariz lo que hace es mantener una tensión que es necesaria en esos tejidos blandos. Cuando respiramos por la boca dejan de ser funcionales. Y lo que hace la cara al hundirse estos tejidos blandos, porque al hundirse estos tejidos estamos generando una estrechez en nuestro rostro, en nuestro arco dental también, cosa que deriva en apiñamiento de dientes. Y para compensar esta estrechez de la cara, pues el crecimiento se da en un plano vertical. Como podéis ver, aquí la cara está más alargada. El paladar se desplaza más hacia arriba, lo cual le roba espacio a nuestras cavidades nasales y eso genera que el flujo de aire que entra por la nariz sea más turbulento y sea menos eficiente a la hora de llegar a los pulmones. Entonces es interesante tener esto en cuenta. Y ya no es solo tema del rostro, porque aquí veis que las vías aéreas se han estrechado, el cuello se ha inclinado hacia adelante y eso al final genera la típica postura de joroba, ¿no? Entonces, para veáis lo heavy que es el tener un patrón de respiración bucal durante un tiempo mantenido. Y quiero recalcar que esto no va de extremos, es decir, a veces tendremos que hiperventilar o respirar por la boca y no pasa nada. Esto va de que no sea algo que hagamos de forma crónica, porque es verdad que al reírnos o al hablar, como estoy haciendo yo, o al hacer un esfuerzo físico muy demandante, pues el cuerpo nos pedirá respirar por la boca. Pero en esos momentos puntuales, ¿eh? No es algo que tengamos que llevar a lo habitual. Y aquí está el tema de la apnea del sueño. Esos patrones, al final, pues si ya no somos conscientes durante el día, menos conscientes somos durante el sueño. Al respirar por la boca, pues generamos esta obstrucción de la vía aérea. Eso hace que dejemos de respirar y hace que tengamos un sueño mucho más interrumpido, que nos despertemos con sobresaltos y al final todo eso puede derivar en estos problemas que están aquí abajo. Entonces, bueno, aquí tenemos respiración LSD, creo que es fácil de recordar, no estoy haciendo publicidad a ninguna sustancia, pero es más que nada para que veáis que sería una respiración funcional, sería lenta, silenciosa y diafragmática. La respiración lenta sería
realmente entre 6 y 9 veces por minuto. Entre 10 y 12 ya está bien. En los últimos 100 años ha cambiado de una forma exponencial. Es decir, hace 100 años, según estudios médicos, respirábamos entre 14 y 17 veces por minuto. No, al revés, perdón. Hace 100 años respirábamos entre 6 y 9 veces por minuto. A día de hoy eso se ha visto incrementado a una cantidad de entre 12 y 14. A ver qué me dice Xavi. El personaje público que tiene este problema y le ha derivado en apneas del sueño es Ibai Llanos. Es poco movimiento, casi seguro que mala alimentación, malos horarios. Pues si es quien creo que es, no me extrañaría, la verdad. Vale. Vale. Hay un estudio muy interesante que de hecho se hizo en la Universidad de Pavía, en Italia, y lo que hizo fue medir la frecuencia respiratoria en actividades como realizar mantras o oraciones religiosas. Y se vio que la frecuencia respiratoria en ese tipo de circunstancias bajaba a entre 5,5 respiraciones por minuto. Lo cual nos da a entender que cuando bajamos a esta frecuencia respiratoria, entramos en un estado de flow, que es el estado de foco máximo. Y bueno, tiene sentido, o sea, no sé si alguien se siente identificado, pero yo muchas veces he estado tan concentrado en una actividad o en un libro o en algo que literalmente se me ha olvidado respirar. Es decir, he mantenido la respiración, no sé si a alguien más le habrá pasado, pero yo cuando estoy muy concentrado se me olvida respirar. Entonces, tiene mucho sentido. Vale, vamos a pasar a la siguiente. Vale, llegamos a mi parte favorita. Vamos a hablar de el famoso actor secundario llamado CO2. ¿Ok? Porque, claro, cuando hablamos de respiración, pues el gas que se nos viene a la cabeza es el oxígeno. Pero aquí hay un elemento esencial que es el CO2. El CO2 es un intermediario. Y ahora lo vamos a entender. He hecho este dibujito para que se entienda bien, para que no sea algo muy teórico, ¿no? O sea, quiero que esta parte se entienda porque para mí es la más importante, ¿vale? Lo que nos interesa cuando respiramos es que el oxígeno llegue a la célula. Y cuando hiperventilamos, el oxígeno se queda normalmente en la parte clavicular de los pulmones. Entonces, este autobús que tenemos aquí simboliza una proteína que tenemos en nuestros glóbulos rojos llamada hemoglobina. ¿Vale? La hemoglobina es la encargada de transportar el oxígeno hasta la célula, que es donde queremos que llegue. Y claro, aquí lo obvio, el sistema obvio que entenderíamos que sucede es simplemente que el autobús carga el oxígeno, llega a la célula y lo suelta. Pero no es tan sencillo. No es tan sencillo porque hace falta la presencia de un intermediario, que es el que pulsa el botón para que las puertas del autobús se abran. Y ese intermediario es el CO2. ¿Ok? Bueno, esta barra amarilla, no sé. Bueno, no pasa nada. Entonces, cuando el autobús llega a la célula, suelta el oxígeno y el CO2 sube al autobús para ser expulsado. Pero si no hay CO2, el autobús llega aquí y las puertas no se abren porque el vínculo entre la hemoglobina y el oxígeno se fortalece. Entonces, para que percibáis la importancia del CO2, que es un gas que normalmente nos han dicho que es malo, ¿no? Que simplemente es un gas de desecho. Bueno, el CO2 es un elemento fundamental en la respiración celular, que es la respiración que nos interesa generar. Es bueno, un subproducto de la respiración que se crea
a partir de la descomposición de carbohidratos y grasas y realmente favorece la respiración celular. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando hiperventilamos? Pues que el oxígeno se queda en la parte alta de los pulmones, no se produce ese intercambio de gases, pero cuando exhalamos, expulsamos ese CO2 que es esencial para que el oxígeno llegue a las células. Entonces, una persona que tiene un patrón de respiración disfuncional, es decir, que hiperventila, no va a conseguir una respiración celular óptima y entonces es normal que sea ese tipo de persona que se levanta cansada por la mañana y no entiende por qué, porque realmente no ha llegado el oxígeno donde tiene que llegar. Lo que ha hecho simplemente es ventilar los pulmones. Entonces aquí lo que nos interesa es generar CO2 en el cuerpo. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, aquí tenemos 3 formas de hacerlo, ¿vale? La primera es bastante obvia, porque cuando ponemos nuestros músculos a trabajar, es decir, cuando hacemos ejercicio físico, nuestros músculos demandan oxígeno. Entonces, el cuerpo se encarga de generar ese CO2, que es el intermediario para que llegue a las células. La segunda y la tercera son un poquito, yo creo que requieren un poquito más de explicación, ¿vale? Porque hay un dato del CO2 que la mayoría de personas no sabe, y es que el CO2 es el estímulo primario para respirar. ¿Y esto qué significa? Que cuando sentimos sensación de falta de aire en situaciones cotidianas, el problema que tenemos ahí a nivel bioquímico no es falta de oxígeno, sino incremento de CO2. Que realmente no ese es el problema, porque el CO2 nos ayuda a esa respiración celular. El problema es nuestra alta sensibilidad al CO2, porque eso lo que nos hace es expulsarlo. No sé si se entiende todo bien, si alguien quiere, ya estamos cerquita del final. De momento, Miguel, todo claro. Y eso, ¿no? Ser conscientes y sobre todo generar un buen descanso, ¿no? Con una respiración pues nasal, que yo de hecho lo he notado mucho en esto, bueno, en un añito o así más o menos que llevo, siendo más consciente y te levantas con más energía, ¿no? Pero todo es por este proceso que has explicado. Así que genial. Vale. Pues no, más que nada quería que esta parte del CO2 se entendiera porque considero que es la más esencial. O sea, todo es importante, pero al final esto yo creo que es lo más esencial y lo más difícil de explicar si es simplemente con términos muy teóricos, ¿no? Si lo hacemos de forma esquemática con un dibujo como he hecho yo creo que se entiende. Vale, y para finalizar, la guinda del pastel sería el diafragma. El diafragma es este músculo de aquí, que está debajo de nuestros pulmones. Y es muy curioso porque la forma en la que se mueve el diafragma recuerda a la forma en la que se mueve una medusa. Es decir, cuando inhalamos, el diafragma baja y se contrae para dejar espacio a ese oxígeno. Y cuando exhalamos, sube y vuelve a su posición inicial. Y el diafragma, pues, es un músculo y al ser un músculo es susceptible de ser entrenado. La forma de entrenarlo es respirar de forma funcional, es decir, nasal, silenciosa y lentamente. El diafragma es importante no solo porque sea el principal músculo respiratorio, sino por otras muchas cuestiones que ahora pasaremos a ver. Vale. El diafragma se encarga de dar estabilización a la columna, es decir, ayuda a generar presión, bueno, presión intraabdominal, que es lo que necesitamos a nivel muscular, a nivel de nuestra zona abdominal, para levantar un objeto pesado, por ejemplo. Entonces, el diafragma tiene un papel muy importante ahí. ¿Okay? Bueno, lo he escrito aquí, pero estaba aquí debajo.
Se conecta con el nervio vago, que es un músculo que recorre toda nuestra espina dorsal y activa la respuesta de relajación del cuerpo. Permite un movimiento más orgánico de la fascia. La fascia dice que es el tejido conectivo del cuerpo y al final su función principal es mantener cada uno de nuestros órganos en su sitio, independientemente del movimiento que estemos llevando a cabo. Entonces, una respiración disfuncional que no implique el diafragma, lo que va a hacer es que nuestra fascia se tense y eso a largo plazo pues deriva en problemas musculares, en problemas a nivel de la salud de nuestros órganos y un largo etcétera. Y bueno, otorga más potencia a nuestra voz. Todo es algo que se repite mucho en las clases de canto, el énfasis en el diafragma. Entonces, bueno, muchas gracias por llegar hasta aquí. Esto ha sido más teórico que desde mi punto de vista fue lo que faltó en reconexión ancestral, esa base teórica, ¿no? que he dejado aquí con vosotros. Y, y creo que ahora la gente que venga de reconexión ancestral pues puede entender un poquito más todo lo que hicimos a nivel práctico. Entonces aquí tenemos, bueno, os he compartido mi contacto, tengo 2 cuentas de Instagram, la del podcast y la mía personal, y luego también estoy en YouTube y en las plataformas de podcast, ¿vale? Si alguien quiere hacer una foto o un pantallazo a esto para ver un poco lo que comparto, pues lo dejo aquí unos segunditos. Perfecto, Miguel. Entonces, bueno, Muchísimas, estos serían los fundamentos. mm, muchísimas gracias, Miguel. Y eso, ¿no? Quería añadir también para el descanso por la noche, no sé si lo has probado, alguien lo ha probado, ponerse un esparadrapo en la boca para estimular esa respiración nasal. Y bueno, yo llevo meses haciéndolo y la verdad que es brutal, ¿no? Ya no por la noche, que me levanto después con más energía, sino durante el día, ¿no? Somos más conscientes de, vale, como al final, si no sabes algo, no sabes que lo haces mal, ¿no? Y esto te hace ser más consciente de por el día hay momentos que estás respirando y más cuando hacemos ejercicio de alta intensidad, ¿no? Sí. Que al final y tienes que ir adaptando el diafragma a esas intensidades. Y eso es otra cosa que se trabaja, pero que no lo Sí. solemos hacer. Bueno, yo particularmente que practico CrossFit, es algo que la gente de repente o el coach me ve frenando, estamos en plena locura del entrenamiento y freno a respirar y me miran como diciendo, ¿qué hace esta? Estamos todos súper agitados y es algo que me cuesta porque obviamente al estar haciendo un deporte que estás llevando al máximo a tu cuerpo, frenar y respirar es algo que hay que practicarlo como todo, ¿no? Sí. Bueno, no hace falta el deporte, Miguel. Chicos, salid a la calle y alguien subiendo escaleras y está así. Sí, sí, totalmente. De hecho, lo que comentas de la cinta en la boca, nosotros en Reconexión Ancestral lo hicimos, pero haciendo ejercicio. Porque no sé si viste la noticia de la famosa tenista polaca, ahora no recuerdo el nombre, pero bueno, salió una tenista que creó mucha polémica que entrenaba con la cinta en la boca. Mm. Y eso al final lo que está generando son adaptaciones para que consigas expandir tu capacidad pulmonar. Porque realmente el oxígeno cuando hiperventilamos haciendo un ejercicio e hiperventilamos, pues un porcentaje muy bajo de ese oxígeno es aprovechado a nivel celular, por lo que he explicado antes del autobús, ¿no? Y por cierto, no sé si lo he dicho, pero el tema del autobús se conoce como efecto Bohr. Lo voy a escribir en el chat por si alguien quiere indagar un poquito. Fue descubierto por Christian Bohr en 1904. Y nada, lo que se preguntaba este fisiólogo era cómo los músculos reconocían esa necesidad de oxígeno. Y fue a partir de darse cuenta que el CO2 es algo más que un gas de desecho, que es un intermediario, que es el catalizador, ¿no? Para que el oxígeno llegue a las células. Así que nada, quería compartir ese dato también, lo he escrito aquí en el chat, por si alguien quiere indagar.
Y nada, sé que es mucha teoría lo que habéis visto hoy. No sé si alguien habrá tomado apuntes, pero creo que es interesante para entender un poquito lo que hemos hecho, bueno, la gente que ha venido a Reconexión Ancestral estos días y para entender cómo funcionamos, que nunca está de más, ¿no? 100%. Claro, al final entender las bases y ya pues en otra ocasión, ya aquí en JRFI, si quieres venir siempre estás invitado a hacer una clase un poquito más práctica, pues por nosotros genial. Y bueno, añadiendo lo que ha dicho Xavi antes, ¿no? De lo de Ibai, al final si uno está mal no es por una sola cosa que se hace mal, ¿no? Al final es una cadena de errores, como un avión cuando tiene un accidente, no es por una cosa, es una cadena de errores que ha desembocado en un accidente. En fin, esto lo de Ibai, por ejemplo, pues era una mala alimentación, una mala respiración disfuncional, falta de movimiento, etcétera, estrés. Y eso es lo que hace que con los años que tiene, que no sé los que tiene, 20 y pico, 30 y pocos, ya esté conectada a una máquina para respirar por la noche. Entonces, es como todo, si no se sabe la base y se va a la raíz del problema para solucionarlo y solo se va poniendo parches por la vida, pues pasan estas cosas. Pero bueno, por suerte estamos aquí en el equipo para aprender todos juntos y no sé si alguien tiene algo que decir, alguna pregunta, pero estaría genial. Así que Miguel, no sé si tienes algo más que añadir. No, sí, a mí me parece súper interesante entender el porqué de las cosas, porque cuando tenemos el conocimiento, ya eso directamente nos hace actuar diferentes, ¿no? Porque no sé si, y es algo que nos encanta hacerlo así, porque muchas veces vas, no sé, al dietista, al nutricionista y te dice, come esto, pero no te explica el por qué. Entonces es como muy frágil. Sí, todos sabemos que hay que comer verduras o proteínas, ahora está muy de moda en Instagram, come más proteína, pero ¿por qué? ¿Por qué tengo que consumir grasas saludables? Entonces, cuando entendés el concepto de cómo te afecta en tu día a día, en qué puedes desenvolver, lo haces desde otro ángulo, ¿no? Entonces, a mí personalmente me encantó la clase, aunque sea mucha teoría, pero hace que lo tengamos más consciente, porque a veces mismo nosotros, o mismo yo personalmente, en CrossFit, como digo, soy consciente, pero cuando no entendés el 100% de la teoría, no le prestás tanta atención como ahora, quizás que... Mm. Sí, Así que queda pendiente si queréis y bueno, si os apetece hacer otra charla más adelante en la que ya involucremos más la parte práctica, pues por mí encantado. claro, 100% ya vamos a estar ahí cuadrando para tenerte más seguido. Y no sé si alguien quiere preguntar algo, algunos tips, recomendaciones, como lo del esparadrapo. Que puede sonar loco, ¿no? Por la noche, pones un esparadrapo en la boca, pero sirve. Al principio, pues te ves al espejo y te miras y dices, ¿qué hago con un esparadrapo en la boca, no? Pero después por la mañana te levantas y dices, uy, pero qué bien me siento, ¿no? Y a veces Eso es, pues 6 horas. Pero imagínate nosotros que salimos a la calle con el esparadrapo puesto para ir a correr, o sea, que ahí hay que quitarse un poco los estigmas, ¿no? De lo que puedan decir los demás, es decir, bueno, Sí, tal al cual. final sí, hay que la pensar en uno influencia, mismo. la influencia de la sociedad hace mucho daño, pero bueno, por eso estamos aquí, para tomar nuestras propias decisiones. Y bueno, Abraham, nadie levanta la mano, no. Sí. Sí, simplemente con respecto a eso, que la verdad es que yo también con la primera vez que escuché lo de ponerse esparadrapo en la boca era como, ¿what? Pero yo lo hice a modo prueba también por la noche y a partir de ahí genial. Y era como, bueno, pero hoy si por la noche tengo sed, ¿no? Y al final pues empecé probándomelo, poniéndomelo vertical, digo, y así podía beber con pajita. Y me di cuenta que realmente el efecto era absolutamente el mismo, porque como aquí lo tenía cerrado, ya no estaba respirando en ningún momento por la boca, sino que todo lo respiraba por la nariz. Y a veces me daba como la tranquilidad, ¿no? De que, bueno, si en algún momento tengo que, ¿sabes? Y súper bien, o sea que tengo comprobado que me funciona igual tanto en vertical como en horizontal, por si a alguien le sirve. Súper, súper, súper. En mi caso, yo siempre he probado horizontal, Sí, pero lo bueno, recomiendan también bastante más vertical, sí, vertical. habrá que probarlo. Pero nada, Tim, muchísimas gracias. A ver si Tengo alguien, una no sé. pregunta. Dale, ahí van. Miguel, gracias por la charla. ¿No crees que es posible respirar por la nariz mientras hablamos? Por supuesto, por supuesto. Vale. Sí,
Sí, por supuesto. De hecho, yo me he dado cuenta, escuchando mis propios podcasts, que los Mm. primeros episodios respiraba mucho por la boca y eso a su vez le daba menos potencia a mi voz, pero los últimos sí que es verdad que respirando por la nariz, es decir, poniendo esa conciencia hacia lo inconsciente, mi voz suena mucho más profunda y bueno, al final no solo es la voz, sino la salud. Pero sí que es verdad que en lo que son charlas muy largas, pues a veces desconectamos, ¿no?, de ese patrón y nos vamos a la respiración bucal. A mí me sigue pasando, pero es verdad que lo tengo mucho más codificado. Pero sí, a tu pregunta te diría que sí, que es 100% posible. Es que yo creo que si tomamos conciencia, hacemos pausas cuando tenemos que inhalar, incluso la conversación es, no sé, como que parece que es más calmada y puede llegar más a la persona, a otra persona también. Que no estar Ujú. hablando todo el rato porque eso es una inercia, ¿no? También. Sí, yo creo que para mí un ejemplo claro de respirador nasal que da conferencias es Mario Alonso Puig. O sea, yo Mm. veo sus vídeos y veo cómo respira y es wow. No me extraña que tenga la potencia que tiene y que tenga la entrega que tiene comunicando, ¿no? Sí, 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 100%. Mm. Pues Genial. nada, si alguien quiere comunicar algo más o que os lleváis de esta clase, que sepáis que se queda grabada por si necesitáis repasar, porque al final es mucha información, entonces se va a quedar grabada, ya os pasaré el enlace y Mm. nada, para que lo tengáis en cuenta. Sí, igual cuando el resto de personas se vean la clase, si tienen alguna pregunta también, que nos escriban, que te escriban. Ahora en un ratito ya la subimos, la divulgamos y bueno, el conocimiento es poder y ahora dice Xavi, probaremos el esparadrapo a ver qué tal. Bueno, entonces probar, ¿no? Y bueno, Beatriz, me ha encantado y bueno, a nosotros también, Miguel. Y si no hay ninguna duda más, pues... Nada, en la próxima clase todos con esparadrapo. Entonces, esperamos que sea pronto. No La, podré faltar. sí, la tendré que hacer por el chat escribiendo, pero bueno. Vale, No, tú no, Miguel, porque tienes experiencia, pero nosotros claro, claro. mientras te vemos, es que es muy curioso. Cuando sos consciente, les invito a que cuando vayan por la calle o mismo si se suben a un tren, un subte, no sé cómo les dirán en el país que estén, las personas van sentadas con la boca abierta Claro, Sí, y es sí, sí. increíble. Y lo que Y hace os el... invito a que fijéis si hay una relación entre esa forma de respirar y la estructura de su cuerpo, de su postura, de su cara, porque normalmente yo ya lo percibo, ya tengo el piloto automático para eso, pero es que no está muy claro ese estudio, pero se está investigando todavía, pero desde mi experiencia a mí me cuadra un montón por lo que yo veo, porque la gente que tiene esos patrones a nivel de estructura craneofacial, me fijo en que el 90% de los casos respira bucalmente. Entonces, bueno, es algo que yo aconsejo observar, ¿no? También para ver esas relaciones. claro, es un tema que te gusta, que eres consciente y que te fijas en los demás, ¿no? Nosotros también, cuando Sí, tema de hábitos y de salud ancestral también, que nos encanta, vas por la calle y vas fijándote, ¿no? Hostia, cuerpos inflamados y también, aunque no tengas sobrepeso, pero sarcopénicos y vas viendo pues la falta que hace de más conciencia, ¿no? Pero bueno, al final también tiene que estar en uno mismo y por desgracia, pues el cuerpo humano al final necesitamos un susto emocional para reaccionar, pero por suerte estamos aquí, no hace falta eso Sí. para hacer ver toda la realidad, ¿no? A la población y bueno, nada, muchísimas gracias, Tim. Seguimos a Gracias, tope. gracias Miguel, vamos, sí, a tope como siempre, así que nada, te esperamos en la próxima, siempre por estás supuesto. invitado y nada más que gracias. Un Nada, besito. muchísimas gracias a vosotros, Jesús, Gracias. Renata y a toda la gente que ha asistido. Muchas gracias. Gracias. Buena tarde. Saludos. Gracias a todos. Gracias. Chao. Gracias. Gracias, chao.